Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por la bendición de tener tu palabra escrita. Gracias por el mensaje que nos has dejado, Señor, y te pedimos que nos sigas poniendo el fuego en el corazón de seguir leyendo cada día, de poder estar en comunión contigo por medio de la oración y saber que tú eres el Señor de señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, Almita. Buenas noches, doña Rosario. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a comenzar así luego, con el capítulo 24 del libro de Ezequiel y escrito está. Capítulo 24, parábola de la olla hirviente. Vino a mí palabra del Señor en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde, y diles: Así ha dicho Dios el Señor: Pon una olla, ponla, y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma una abeja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Dios el Señor: Ay de la ciudad de sangres, de la olla rumbrosa, cuya rumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuera cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: Ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ella su mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Yo el Señor he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Dios el Señor. Muerte de la esposa de Ezequiel. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo: ¿No nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije: La palabra del Señor vino a mí, diciendo: Di a la casa de Israel: Así ha dicho Dios el Señor: He aquí yo profano mi santuario, la gloria de su poderío, el deseo de sus ojos y el deleite de su alma. Y sus hijos y sus hijas que dejaron caerán a espada, y harán de la manera que yo hice. No se cubrirán con rebozo, ni comerán pan de hombres en luto. Sus turbantes estarán sobre sus cabezas, y sus zapatos en sus pies. No endecharán ni llorarán, sino que se consumirán a causa de sus maldades, y gemirán unos con otros. Ezequiel, pues, les será por señal, según todas las cosas que él hizo, harán. Cuando esto ocurra, entonces sabrán que yo soy Dios el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebaté a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás, y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 25 del libro de Ezequiel, escrito está. Profecía contra Amón. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos, y dirás a los hijos de Amón: Oigan palabra de Dios el Señor. Así dice Dios el Señor: Por cuanto dijiste: ¡Ea! Bien, cuando mi santuario era profanado, y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales,
y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabrán que yo soy el Señor, porque así ha dicho Dios el Señor. Por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí, yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré entre las tierras, y te exterminaré, y sabrás que yo soy el Señor. Profecía contra Moab. Así ha dicho Dios el Señor. Por cuanto dijo Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por tanto, he aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bet-Jesimot, Baal-Meón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios y sabrán que yo soy el Señor. Profecía contra Edom. Así ha dicho Dios el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré, desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Dios el Señor. Profecía contra los filisteos. Así ha dicho Dios el Señor, por lo que le hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí, yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy el Señor cuando haga mi venganza sobre ellos. Capítulo 26 del libro de Ezequiel, escrito está: Profecía contra Tiro. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Dios el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy el Señor. Porque así ha dicho Dios el Señor: He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. Y matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Una disculpa, tenemos aquí a nuestros perritos medio nerviosos. Y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá de polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas de los carros. Temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. Y pondrá tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus citaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo el Señor he hablado, dice Dios el Señor. Así ha dicho el Señor, Dios el Señor a Tiro: ¿No se estremecerán las costas en el estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti, y levantarán sobre ti endechas, y te dirán: ¿Cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad que era alabada,
que era fuerte en el mar, ella y sus habitantes, que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin, porque así ha dicho Dios el Señor. Yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán, y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, como los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada, y te daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto, y dejarás de ser, serás buscada, y nunca más serás hallada, dice Dios el Señor. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del Antiguo Testamento. Y aquí lo que tenemos que ver es que, como todos los profetas, el Señor iba a traer su ira no solo sobre Jerusalén y Judá, sino sobre todas las naciones que se habían burlado de ella. De hecho, Judá y Jerusalén ni siquiera tuvieron que hacer el intento de vengarse de ellas, porque el Señor se los profetizó. Por algo el Señor dice, no recuerdo si es en Isaías o en Samuel, no lo recuerdo, discúlpenme, donde dice que mía es la venganza, que nosotros no tenemos que vengarnos de nuestros enemigos, porque Dios es el que va a tomar venganza. Se meten con uno de sus hijos y se están metiendo con el Señor Dios Padre Todopoderoso. Aquí hemos visto que Isaías, hemos visto que Ezequiel, hemos visto que Jeremías, todos ellos levantaron profecía en contra de Tiro, de Edom, de Amón y de muchas ciudades que en su momento, cuando vieron que Jerusalén y Judá eran barridas, eran conquistadas, en vez de ayudarles o sentir lástima por ellas o cualquier otra situación, se burlaban de ellas. Inclusive un profeta nos dice que cuando los del pueblo de Israel trataban de escapar, o estos habitantes de estas naciones los agarraban y los entregaban, o ellos mismos los acababan, no les daban oportunidad de nada, se burlaban de cómo estaban sufriendo la guerra con Nabucodonosor, sin saber que el Señor ya había levantado una promesa de venganza sobre todas ellas. Esto nos enseña que, como bien dice en su palabra, nosotros no debemos de tomar venganza contra aquellas personas que nos hacen mal. Al contrario, Jesucristo nos enseñó que cuando nos golpeen la mejilla pongamos la otra, que cuando nos pidan cargar un bulto, una milla, que la carguemos dos, porque debemos de vivir en humildad como vivió Jesucristo. Sin embargo, el Señor se acuerda de todo eso que le han hecho a sus hijos, y lo que hace es tomar venganza en contra de ellos. Y digo, en Hebreos dice el Señor que nos cuidemos de no caer en manos de un Dios airado. Imagínense cómo estaba el Señor de enojado, que si a Judá y Jerusalén les dio una promesa de ¿cómo se dice?, de reavivamiento, de volver a ser lo que eran antes, a las naciones que los atacaron, ¿no? De hecho, a las naciones que los atacaron, les dijo que no, ¿cómo se llama?, que no se iban a volver a levantar nunca más. Y en eso nos damos cuenta que pasó así, que hay muchas naciones que desaparecieron. Lo bueno es que hay registros arqueológicos de que sí existieron, o sea, para que no anden diciendo que es una fábula la palabra de Dios. Bueno, vamos a continuar con la lectura del, ¿cómo se llama?, del Nuevo Testamento. Pero ayer vimos, terminamos la primera carta de Juan en sus 5 capítulos, y hubo algo que me llamó la atención, sobremanera, como en todos esos 5 capítulos, el Señor, bueno, Juan nos estaba enseñando quién es Dios, que Dios es amor, cómo debemos amar a nuestros hermanos, cómo debe de ser el amor fraternal, cómo, cómo debemos confiar en Jesucristo, cómo debemos pedir las cosas conforme a su voluntad. Eh, híjole, también nos enseñó quién es el anticristo, nos enseñó que va a haber muchos anticristos antes de que el Señor venga, nos enseñó a discernir cómo saber
si un espíritu verdaderamente es de Dios, si un profeta es de Dios, si un pastor es de Dios, si un maestro es de Dios, ¿no? Porque ahora he visto pastores que niegan la divinidad de Jesucristo, niegan la persona de Jesucristo. Eh, eh, Prácticamente lo que dicen es que sí, Dios se encarnó en Jesucristo, pero Jesucristo allá arriba ya no existe, que solamente es Dios. Eso es una tremenda herejía porque cuando leemos los evangelios, Jesucristo subió al cielo en forma humana y en forma divina. De hecho, Jesucristo ya por la eternidad no va a perder su forma humana ni va a perder su forma divina. De hecho, él en el cielo tiene en sus manos las cicatrices que les causó la crucifixión que le hicieron pasar aquí los humanos. Hubo un pastor que le llamó que Jesucristo era la botarga de Dios, que en el cielo Jesucristo no existe, cuando la palabra de Dios dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Son herejías que van en contra de lo que dice la palabra del Señor. Eso no es verdad. Mm, Híjole, yo a veces pido en oración que estas personas tengan tiempo de arrepentirse porque están negando la divinidad de Jesucristo. Eh, pero el versículo que me llamó mucho la atención fue el 21 del capítulo 5, cuando dice, hijos, guárdense de los ídolos. ¿Me puede hablar, Alpita? Hijos, guárdense de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Y puede ser desde dinero, desde una persona, una imagen, una figura. Muchas veces tenemos la mala comprensión de que un ídolo es solamente algo tallado en madera o en yeso, ¿no? No, un ídolo puede ser una persona. Cuando, por ejemplo, seguimos a un artista y le damos a veces más importancia que la que se merece nuestro Señor, cuando a veces nos importa más saber qué es lo que pasa en la vida de una persona que leer la palabra de Dios. Eso es ser un ídolo. Eso es ser un ídolo. Eso es ser cosas que le están quitando el lugar que le corresponde al Señor. Tenemos que tener cuidado porque sí, yo conozco gente que idolatra más a sus pastores que al mismo Dios, ¿no? Hay grupos de WhatsApp en los cuales estoy, en los cuales le dan más importancia a lo que les diga el pastor que a lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera les agrada que se les suba un versículo diario. De hecho, nosotros en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp que administramos, diariamente subimos el plan de lectura bíblico y el versículo diario, un versículo diario subimos. Y cuando lo subo a estos grupos no les importa, no les gusta. Pero si el pastor les pone palabras de él o un video de YouTube o algo así, se vuelven locos y le dan muchísimo más importancia que a la palabra de Dios. Eso es hacer ídolos, no es solamente a las figuritas de madera y de yeso, sino a todo lo que le quita el lugar que le corresponde a Dios. Vamos a continuar ahora sí con la lectura. En esta ocasión nos toca la segunda carta de Juan, carta de Juan, y que dice así, escrito está. Saludos, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con ustedes gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y amor. Permanezcan en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor, como ustedes han oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo,
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Espero ir a ustedes. Tengo muchas cosas que escribirles, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a ustedes y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Y ya, con eso terminamos la lectura de la segunda carta de Juan, muy chiquitita, apenas creo que son, ¿qué? 13 versículos, pero aquí, miren, este es un versículo que a veces muchas personas utilizan para decir que la salvación se puede perder. Totalmente mal interpretado el versículo. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahí está el punto fino. ¿Sí? ¿A cuántos cristianos hemos conocido que son cristianos por un ratito o por muchos años y de repente su fe es derribada? Su fe es derribada y niegan a Jesucristo, se alejan de la congregación, ya no quieren saber nada de Dios. Eh, Algunos podrían malinterpretar que cuando hacemos la oración de fe ya somos salvos. Es una mentira, somos salvos cuando recibimos nuestra nueva regeneración, nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que ellos, por mucho que se hayan dicho cristianos, no tenían a Dios. Por lo tanto, no eran salvos. Pero que dice, luego dice, el que persevera en la doctrina de Cristo. Cuando tú tienes una nueva regeneración, cuando tú tienes un nuevo nacimiento, eso ya tienes una fe madura, ya tienes una fe salvadora completa que puede ir creciendo según los designios de Dios, pero ya no tienes nada que dudar, ya tú puedes enfrentar todo lo que viene, porque sabemos que el Señor está contigo, que el Señor está con nosotros. En cualquier situación en la que estemos, el Señor no está con nosotros. El que persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera en la persona de Cristo, el que persevera en la verdad, el que de verdad ha tenido un acercamiento y un encuentro con nuestro Dios Padre Todopoderoso, y dice que ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hay personas que he conocido que cuando reciben a Cristo se sienten un tiempo felices, piensan que salieron de problemas y todo esto, pero en cuanto viene la tribulación, viene la prueba, se alejan inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tenían a Dios. Hay cristianos que tienen muchísimos años, que han pasado por pruebas increíbles, que han pasado por tribulaciones, que han pasado por situaciones horribles y siguen aferrados, seguimos aferrados a la doctrina de Jesucristo. Tenemos al Padre en nosotros porque sabemos cuál es nuestra esperanza final. Con eso terminamos el día de hoy, muy cortito el día de hoy, gloria a Dios. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo algún comentario correspondiente complementario. Señor, bendito seas. Gracias por el mensaje que nos diste el día de hoy, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y has permitido que nosotros la leamos, que muchos la escuchemos, Señor, pero sobre todo que nos enseñes a ponerla por práctica. Te agradecemos por ese amor que has derramado sobre cada uno de nosotros, sobre toda nuestra familia, Señor, sobre toda la familia que tú has elegido para nosotros. Te pedimos, Señor, que tu regreso sea pronto para que podamos contemplar tu hermosura, podamos contemplar tu perfección y que podamos estar seguros en ti como lo hemos estado desde el día en que nos regeneraste. Te agradecemos por toda bendición que nos has dado el día de hoy, Señor, por todas las provisiones y por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.